Visión de Águila Internacional, Pastora Itz Hernández, Dios me los bendiga, con la enseñanza de hoy sobre la intercesión. Muchas veces le pregunto yo a los hermanos, ¿qué es orar? Y orar no es tan solo hablar, conversar o dialogar con Dios, como nos enseñan de la forma tradicional en las iglesias o en los institutos bíblicos. Eso es tan solo el primer ingrediente de un platillo dentro de toda una variedad de diferentes bandejas de comida en medio de un buffet. Orar es un lenguaje de códigos que fluctúan por medio de vibraciones y que se mueven con vida propia porque tienen inteligencia divina y fluctúan por tiempos indefinidos. Y de la misma forma se aplican también las maldiciones. Me explico. Jesús dijo en Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que tu Padre me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y traduciendo esto a un lenguaje moderno, esta oración que leemos como papagayos es un pacto que Jesús hizo como hombre delante de Dios, con Dios como su Padre. Es un pacto en una oración que siempre va a estar sobre cada cabeza de cada ser humano, hijo de Adán, que lo reciba como Señor y Salvador en esta tierra, antes, obviamente, de la tribulación. Aunque tú y yo, como cristianos, nunca nos demos cuenta, y aunque el tiempo pase y no nos percatemos de eso. Ahora, tú me preguntarás, pastora, ¿pero qué tiene que ver la vibración con la oración? Explicamos. Nuestro Padre, de una forma individual, a cada ser humano, en nuestra esencia almática, que es la chispa divina que viene de Él, que está dentro de nosotros, es lo que nos proporciona a nosotros la luz por medio del Espíritu. Esa chispa divina que tú y yo tenemos de parte de Jehová, que está en la raíz, en lo más profundo de nuestra alma, tiene encriptado ciertos códigos bien específicos. Y por medio de esos códigos nosotros podemos llegar a profundidades innombrables de intimidad con el Espíritu. Esto es lo que los judíos hablan o conocen como el Yadaj con el Ruach HaKodesh, que no es más que un conocimiento pleno, vasto, que solamente se puede producir en la intimidad de la alcoba, es decir, lo que Jesús nos manda hacer en Mateo 6, que cuando vayamos a orar, no hagamos como los escribas y los publicanos, como los fariseos, los religiosos de ese tiempo, que cuando oraban en los mercados para que todo el mundo los viera, sino que cuando busquemos la presencia de nuestro Padre, nos vayamos a la intimidad de nuestra habitación y que Él, lo que nosotros haremos en lo privado y en lo íntimo, lo hará notar en lo público. Ese es el romance, ese es el Yadaj, y es desde ahí donde fluyen las fuentes del conocimiento santo, la percepción de su justicia, las intenciones íntegras, los corazones limpios, los espíritus rectos, el entendimiento vasto de los misterios del reino, el regalo de la sabiduría divina, el temor de Jehová, los talentos sin vanagloria y los dones sin jactancia. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué para el hombre es tan importante tener este entendimiento espiritual? Es importante porque nuestro ser completo, espíritu, alma, cuerpo, mente, aprende a moverse bajo las vibraciones en que fluya, sean en los cielos o sean en las tinieblas. Si nos movemos en el mundo, nos movemos en vibraciones terrenales.
Si nos movemos en las vibraciones celestiales, podemos entrar a Yehidá. Y la Yehidá es lo que nos hace ser uno con el Padre. Jesús dijo en Juan 17, 21, 23, oraba por la iglesia y pedía al Padre que tú y yo como cristianos fuéramos uno en Él, como Él y el Padre eran uno, para que al final tanto nosotros, Él y el Padre, en su espíritu, fuéramos una sola unidad. Y eso es importante. Es por eso que cada uno busca el rostro de Dios de una forma diferente. Cada uno busca a Dios con palabras distintas. Algunos cantan, algunos danzan, algunos hacen poemas, otros escriben, otros lloran, otros gritan, otros aleluyan, otros corren. Sin embargo, el propósito y el objetivo es colectivo, es el mismo. Se resume en 3 palabras: Jesucristo, el reino y la justicia del reino. Mateo 6:33 es una ley, es una promesa, es un pacto. Ahora, ¿cuáles son esos códigos que debemos buscar? ¿Cuáles son esos códigos que tenemos sembrados en la raíz de nuestra alma? Eso lo traemos de fábrica, digamos. Es decir, eso está en nuestro contrato de alma, desde el Olam HaNeshamot, mucho antes de encarnar en el vientre de nuestra madre. Y hasta que tú y yo no aprendamos a movernos en ciertos niveles elevados de conciencia, no vamos a poder discernir, percibir esos campos cuánticos, o sea, el mundo espiritual, que están dentro de nosotros por esa chispa divina y sobre nosotros, para entonces ir descifrando clave por clave, código por código, las maneras que Dios espera de nosotros para buscarle, pero no solo para buscarle, sino para pacientemente esperar a que Él nos responda y para a cara descubierta verle, escucharle, responderle y volver a esperar su respuesta. Entonces accionar y en esa acción tener fruto de justicia. Sin embargo, si nos ponemos a meditar, por lo general, ¿cómo actúa la iglesia? ¿Cuál es el fruto de la oración de la iglesia de Jesucristo actual? Completamente ineficaz. ¿Por qué? Porque todo lo queremos como si fuera el evangelio microondas. No tenemos una oración eficaz, porque en nuestra oración hay prontitud. En nuestra oración hay urgencia, hay demanda. Y Dios no puede darnos eficacia, prontitud, potencia, poder, furor, respuesta con fuego como Elías en el Carmelo frente a los sacerdotes de Baal. Si estamos en desesperación, porque Dios no se mueve por desesperación. Se mueve por un corazón afable y apacible. Se mueve por un corazón rendido. Se mueve por un espíritu recto. Y la iglesia realmente ora sin poder. Pero ¿por qué no podemos tener el poder? ¿Por qué no tenemos poder al orar si fuimos sellados por el Espíritu? Si somos las primicias de Jesucristo delante de Jehová. ¿Por qué no podemos tener el poder al orar si la palabra nos ha sido dada e iluminada? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual no tenemos el poder para decirle a una montaña, muévete, y que se mueva? Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La iglesia se limita
al texto. La oración eficaz del justo puede mucho, pero se le olvida el contexto. Confiésate de tus ofensas. Ahí entran los 4 perdones. Ora por todos, amigos, enemigos, conocidos, desconocidos, los que te aman, los que no te aman, los que te señalan, los que te vituperan. Y sánalo todo, para que tus oraciones empiecen a moverse en frecuencias de eficacia, bajo los estándares del reino de Jehová. Cuando empezamos a intimar con el Espíritu de Dios, empezamos a tener Yadá verdadero. Entonces, esa oración personal que tú haces en la intimidad de tu habitación, esa oración individual, es transformada. Y automáticamente, la oración que hacemos con los hermanos, esto es la oración colectiva, se vuelve poder de Dios en medio de la iglesia, como nos muestra la iglesia primitiva en Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un ejemplo, Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Punto suspensivo. Impresionante. Desglose. Palabra por palabra. Todos, una totalidad. Todo el conjunto, un absolutismo. Perseveraban, continuaban a pesar de el cansancio, a pesar del hambre, del miedo, del temor, de la crucifixión que acababan de ver, de vivir. Se mantenían con empeño, perduraban, resistían con insistencia, confiando, unánimes, en un acuerdo, en pensamiento, en decisión y en compromiso, sin ninguna diferencia. Una unidad total en medio del pueblo, donde todos estaban en koinonía. Y así todos perseveraban unánimes en oración y ruego. No es lo mismo orar que rogar. No es lo mismo orar, rogar, clamar, gemir, interceder, adorar, pedir, invocar, exaltar, aleluyar, rendir, venerar, suplicar. Son cosas todas distintas. Y aquí orar, podemos decir que en estas oraciones habían peticiones, plegarias, invocaciones, adoraciones en diferentes gamas y versiones de adoración, exaltación. Había veneración a Jehová. Había una rendición al Espíritu en espera de ese poder para ser manifestado. Había un clamor y un aleluyar. Y en ese ruego había una súplica y una plegaria donde todos compartían un corazón humilde y entendido de la promesa que había de llegar, que no era nada más y nada menos que el poder de Dios, el Espíritu, el maravilloso Espíritu de Jehová el Señor, que era el pacto, la promesa de Jehová manifestada en Cristo Jesús. Y es en ese rogar y bajo esas pautas lo que nos lleva a los gemidos indecibles en el Espíritu de Dios, del que habla Pablo en Romanos 8, 26, 27. De igual manera, dice Reina Valera 1960, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. TLA, la versión de TLA, traducción lenguaje actual, dice:
Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega al Dios Padre por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Y ahí entra una maravillosa pregunta. Y entonces, pastora, ¿cómo, cuándo, dónde debemos orar? ¿En qué posiciones debemos orar? ¿A qué hora debemos orar? Yo pienso que todo lo que Abba ha creado tiene un orden, sin programas, sin schedules, decimos en inglés, no schedules, sin programas, sin ritualismos, sino en un orden establecido por el Espíritu. Jesús se movía igual. Y eso lo podemos discernir en el formato estructural de intercesión profética que nos revela el Padre Nuestro, que repetimos como papagayos en un mantra que prácticamente hemos psicodelizado dentro de la iglesia cristiana. Cuando realmente el Padre Nuestro en arameo tiene unas connotaciones cuánticas inconmensurablemente poderosas. ¿Cuántas veces debemos orar al día? Bueno, eso depende, amado mío, tu disciplina. ¿Qué disciplina ministerial, espiritual te ha enseñado tu pastor? ¿Qué disciplina de oración y de intercesión se lleva en la iglesia donde tú te congregas? Porque la oración es una disciplina diaria que se forma bajo patrones de conductas practicadas para que se vuelva un hábito, una costumbre, para que después de un tiempo tú, sin faltar en una costumbre, en un hábito, se vuelva eso parte de tus genes. Eso es lo que llamamos en física cuántica la epigenética. Algo que no heredaste, sino que lo adquiriste por una práctica mediante disciplina y se lo pasas a tus generaciones como una bendición heredada. Ahora, según nos habla la palabra, Daniel oraba 3 veces al día. David oraba 7. Sin embargo, los levitas, Jesucristo oraba toda la noche, cada día, sin vacaciones, para Cancún. Y los levitas oraban cada hora de las 24 horas del día. Sin embargo, sí les exhorto, amados, que la constancia de oración que tenga el creyente afecta a todas las áreas de su ser. Para bien o para mal, afecta todos los diseños personales, familiares, sociales, culturales, ancestrales, la herencia. Afecta a los diseños ministeriales, no importa cuán poderoso, cuán grande, cuán impoluto sea tu llamado, tu propósito. La oración es vital para el desarrollo en santidad de ese llamado. El desarrollo de las cualidades, agilidades, destrezas, talentos y dones. La madurez espiritual, el carácter, la búsqueda de lo invisible, el temor de Jehová. Es imposible adquirir hambre y sed de la palabra, de la justicia del reino, de la verdad viviente, de los misterios escondidos del Padre, si no oramos.
No podemos aguantar los procesos, los quebrantamientos, los desiertos, las disciplinas en las que muchas veces nuestro Padre nos permite o nos hace vivir para que seamos transformados en muchísimas áreas de nuestro ser, en muchos tiempos distintos de nuestra existencia, en esta tierra de los vivientes, si no oramos. Porque esta batalla no es con espada ni con ejército, es con rodillas. Ahí están nuestras fuerzas. Biblia y rodilla. Esa es una fórmula que no puede ser alterada. Sin oración es imposible ganar una batalla heredada, ancestral, astral. Es imposible batear lo transferido, lo enviado, lo asignado, lo establecido por el enemigo, lo reclamado sobre nuestras vidas por los entes espirituales de maldad. Pero por sobre todas las cosas de lo que hemos mencionado, es imposible el yadá, el romance con Dios. No para pedir, sino para darle todo nuestro ser, para darle al Padre todo nuestro corazón. Hubo una mujer en el pueblo de Israel que 1 rindió, 2 rogó, 3 arrebató y 4 entregó y conquistó no lo que pidió, sino 5 veces más. Y esa mujer fue Hannah. Ana, que la podemos encontrar en primera de Samuel 1 y 2. Ana en hebreo significa gracia, benevolencia, favor de Jehová. Ana hizo una súplica que podríamos ver en apariencia bastante silenciosa. Sin embargo, esa súplica estaba cargada de fe, de determinación y de compromiso, al grado que derribó no solo la maldición de esterilidad personal que había sobre ella, sino también el manto de un sacerdocio en descomposición que había sobre toda la nación de Israel. ¿Por qué fue tan importante lo que Ana hizo? ¿Por qué fue tan importante la oración de Ana? Porque Ana, con su plegaria, sacudió todo el sistema sacerdotal inicuo, perverso, tibio, deshonroso que llevaba Israel en ese tiempo. Les recuerdo que el pueblo de Israel había perdido prácticamente la presencia de Jehová y el arca había sido hurtada y había sido llevada a tierras donde quien servía, donde quien reinaba era Dagón. El sacerdocio de Elí y sus hijos era un sacerdocio fornicario delante de Yahweh. Y una sola y sencilla mujer, sin dramas, sin aplausos, ni micrófonos, ni espectáculo, logró todo lo que un pueblo no pudo hacer. ¿Qué fue lo que alcanzó Ana por medio de esa oración? Si lo vemos a nivel individual, Ana alcanzó un hijo. Pero si lo vemos a nivel colectivo, ella arrebató el primer profeta después de la era más terrible que ha tenido el pueblo de Israel, que fue la era de los jueces. Y ese profeta fue el profeta de los reyes, Samuel. ¿Qué estrategia usó Ana? Fácil. Ana tomó su dolor y lo procesó mentalmente, tal y como Pablo muestra en Romanos 12:2. Pablo dice en Romanos 12:2, para resumirlo, que para una persona tener un cambio verdadero tiene que transformar su estructura mental, su forma de pensar.
Tiene que constantemente renovar la forma de su mente, cómo entiende las cosas, cómo piensa las cosas, cómo planea las cosas. Y eso solo se hace por medio de la oración y de la palabra de Dios. Pero también renovar la mente significa meditación, significa que tu alma debe estar dispuesta a guardarse todo el tiempo para el Espíritu, sin hablar malas palabras, sin juntarse con personas que te van a contaminar, guardándonos de todo y de todos para preservarnos solamente para lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es la única forma que tenemos para mantener nuestra mente conectada al Espíritu de Dios y entender la voluntad y los tiempos de Jehová. Ana entendió esto miles de años antes de que Pablo escribiera Romanos 12, 1 y 2. Ana tomó su dolor y lo procesó mentalmente, ella misma. Y cuando entendió, activó el entendimiento espiritual mentalmente, entonces se fue a su corazón y desenmascaró el porqué dentro de su corazón. ¿Y esto cómo se come? Buceó, como cuando usted se pone un trajecito de buzo y se mete al fondo del mar y empieza a buscar pescaditos lindos y pone tiburoncitos y cosas de esas. Pues eso. Ana buceó dentro de su corazón. La palabra dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pues ella buscó dentro de su corazón y tomó medida y peso de algo interesante: las intenciones que tenía su corazón por ese hijo, el por qué y para qué quería ese hijo. ¿Acaso el Cana no le era suficiente? Él mismo se lo dijo. ¿No te soy yo suficiente, Anita? Estoy parafraseando. ¿Era por causa del acoso de Penina? Porque Penina tenía ya muchos hijos. ¿Cuál era el motivo verdadero del corazón de Ana al insistir por un hijo? Y Ana buceó. Una vez Ana entendió mentalmente y sacó a la luz la intención de su corazón, entonces canalizó su pensamiento y sus sentimientos y entonces cogió lo procesado y lo vibró. Me explico. Cuando lo vibró, lo que hizo Ana fue que emanó el milagro a través del aliento de su boca, pronunciando el ruego. Tiró la vibración y mientras levantaba el ruego, se conectó a Jehová. Y esto es para uno ponerse a pensar, pero ¿cuántos años duraría Ana orando antes de eso? ¿Y cuál fue la diferencia entre las veces anteriores y esta vez? Y entonces ahí me surge la retórica, otra pregunta. ¿Y en qué se enfocaría Ana anteriormente? Bueno, fácil. En su competencia con Penina, emociones. En su pena, en su tristeza, en su dolor, sentimientos. En su compasión, en su autocompasión, estructura mental. En el autosabotaje de no puedo tener hijos. Trauma que ella misma se infligía. Entonces, después que ella transformó sus pensamientos y midió sus intenciones, entonces su alma ya sabía qué puertas tenía que cerrar. Ya sabía qué altares tenía que derribar. Ya entendía
qué lealtades debía procesar, qué establecimientos astrales tenía que vencer, cuáles maldiciones ancestrales debía desligar de su vida para arrebatar el hijo que tanto quería. Y entendió asimismo que tan pronto el niño naciera en cierto tiempo, tenía que rendírsele a Jehová, porque ese niño solamente iba a ver el propósito y el diseño de su vida fuera de su seno. Y así lo hizo. Se alineó todo su ser para fluctuar energéticamente en las frecuencias divinas de Jehová y poder tocar su corazón y recibir el milagro. Esos, amados, se llaman inteligencias divinas que podemos tú y yo alcanzar para nosotros, en el nombre de Jesucristo, hacer milagros. Santiago 4:1-3 dice, TLA, traducción lenguaje actual: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Las respuestas a nuestras oraciones tienen que ser gestadas en las dimensiones espirituales para que, según la voluntad, el tiempo de Jehová y los diseños que tengamos en nuestro interior, esas respuestas, esos milagros, esas hechuras nos sean otorgadas. En resumen, nuestra alma ya conoce el lenguaje de los cielos. Estamos demasiado enfocados en la parte del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, demasiado envanecidos con Netflix, redes sociales, el trabajito para mantener el mortgage del mes. Sin embargo, nuestra alma, la esencia de nuestra alma, ya conoce el lenguaje espiritual. Solo tenemos que sincronizarnos con el Espíritu de Dios y entrar al campo magnético celestial, el campo cuántico de Jehová, y fluir en resonancia con Él, con el Eterno. Al entrar en esa sintonía con Yahweh, tenemos acceso a sus inteligencias divinas de forma consciente y podemos vibrar acordes con Él para alcanzar nuestras peticiones, discerniendo su voluntad, sus tiempos, nuestros diseños, sus hechuras, sus haceres. Esto no es por palabrería, esto no es por lágrimas vanas, ni por cánticos emocionales de un servicio de domingo, ni por las palabras proféticas, entre comillas, que un hermanito que recién llegó a la iglesia te dijo. No. Esto tiene que ver con la calidad de la conciencia que eleva la oración, la plegaria, la petición y se conecta al Olam. Es una perspectiva cuántica, espiritual. Todo es cuántico. El hombre quiere llegar a los niveles cuánticos de forma física y eso es imposible. Y el hombre no puede llegar a los campos cuánticos sin fe. Por eso Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a una montaña, muévete, y se movería. Un grano de mostaza es la cuarta parte de un grano de arroz. Solo debemos estar seguros por el Espíritu
que las circunstancias son propicias, que lo que pedimos está dentro de la voluntad de Jehová en nuestras vidas y que los tiempos marcados en nuestros diseños de vida son acordes a lo que estamos pidiendo y movernos en fe para resonar y fluctuar bajo las vibraciones de nuestro Padre. Creo que ella es más que suficiente para que la iglesia siga siendo la niña fluctuante cuando ya podríamos estar bebiendo, comiendo un manjar más pesado en la mesa de nuestro Rey Jesucristo. Lo dejo con estas palabras. Meditemos, familia. Se les ama mucho. Pastora Itz Hernández, Visión de Águila Internacional. Sea la paz.